Clase 4. Software de patrones del clima e inteligencia artificial para predecir el clima. Conocerás el software idóneo para detectar patrones del clima y cómo desarrollar una inteligencia artificial para la predicción acertada y rápida del clima. Software de patrones del clima. En el marketing, para promocionar y comprar, se han desarrollado software de reconocimiento de imagen, tales como los códigos de barra, que han evolucionado en los códigos QR, código de respuesta rápida. Son líneas y puntos bidimensionales. El dispositivo móvil tiene un lector que identifica el símbolo, tal como los escáneres de huellas dactilares. Al identificarlo, nos enruta a una aplicación en Internet. Este código presenta 3 cuadrados para detectar la posición del lector, el cual permite que se lea a alta velocidad. En el caso de los códigos QR, funcionan con los colores blanco y negro. No obstante, pueden utilizar otros colores contrastantes. Por su funcionalidad desde el 2000, desde Japón, se extendió su uso a nivel mundial para distintos usos e industrias. Entonces, si establecimos patrones del clima, tal como huellas dactilares, en base a espectros electromagnéticos en la clase número 2, estos podrían ser catalogados como códigos de colores. Necesitaríamos un software de reconocimiento de imagen que nos ayude para establecer patrones del clima infalibles, tanto como para reconocerlos a partir de espectros electromagnéticos, de sus colores y con mayor precisión si les asignamos longitudes de onda. Hoy en día contamos con una amplia gama de software de reconocimiento de imagen, de códigos, fotografías e incluso para que automóviles puedan conducirse por sí solos. Estos programas actúan como un ojo que transmite la información al cerebro, en este caso a un ordenador. Si logramos desarrollar estos códigos y software de imagen, podemos crear un software de reconocimiento de espectros electromagnéticos y de patrones climáticos basados en espectros electromagnéticos, según sus datos cromáticos y de longitudes de onda. Inteligencia artificial de patrones del clima. Estos software son asociados a la inteligencia artificial, ya que para el reconocimiento de patrones y su establecimiento se necesita que el software aprenda a reconocer, establecer e identificar las imágenes. A este proceso en informática se le llama Deep Learning o aprendizaje profundo. La inteligencia artificial la definen como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. En este caso, las tareas serían establecer e identificar patrones del clima en base a los datos de espectros electromagnéticos de los factores del clima y sus interrelaciones. El Deep Learning o aprendizaje profundo es parte de un conjunto más amplio de métodos de aprendizaje automático basados en asimilar representaciones de datos. Una observación, por ejemplo, una imagen, puede ser representada en muchas formas.
pero algunas representaciones hacen más fácil aprender tareas de interés. Por ejemplo, ¿es esta imagen una cara humana? Sobre base de ejemplos y la investigación en esta área, intenta definir qué representaciones son mejores y cómo crear modelos para reconocer estas representaciones. Para el software de patrones del clima, serían colores y frecuencia de ondas electromagnéticas, de espectros electromagnéticos, de elementos relacionados al clima. Y se podría establecer en un comienzo una base de ejemplos con patrones del clima ya conocidos y establecidos sin ningún margen de error, como por ejemplo las consecuencias cuando choca un frente frío contra un frente cálido. El aprendizaje profundo se trata de una clase de algoritmos ideados para el aprendizaje automático. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Los algoritmos a utilizar serían establecidos en espectros electromagnéticos y sus variaciones en colores y ondas electromagnéticas según el factor del clima y las consecuencias al interactuar con otro u otros factores del clima, para establecer y reconocer patrones del clima. El lenguaje informático del software o el lenguaje de programación será el lenguaje de espectros electromagnéticos, colores y numeraciones de ondas electromagnéticas, y su lectura para el usuario será el factor o factores del clima y patrones del clima, conocidos en cualquier idioma. A medida que la inteligencia artificial aprenda, se le dejarán los datos fijos del clima en un comienzo introducidos, por al menos 3 meses de funcionamiento. Posteriormente, se les retirarán para que el software y la inteligencia artificial los identifiquen y establezcan con mayor precisión. Después de un tiempo prudencial, de 1 año de funcionamiento o menos, podrá predecir patrones del clima en un lapso de tiempo estipulado, porque a mayor tiempo de funcionamiento, mayor será el lapso de tiempo y exactitud de predicción del clima. Si el software lleva unos 6 meses de funcionamiento, para predecir el clima de los próximos 6 meses, le sería algo difícil, al menos que se coloque la información promedio de los factores del clima y sus variables por al menos los próximos 6 meses. Tomemos de ejemplo a la Luna. Se agregarían las fases lunares, distancia, rotación, traslación, intensidad del campo magnético, en fin, todas sus variables que ocurrirán en los próximos 6 meses. Y así con cada factor del clima, o de al menos los más importantes, con sus variables. De este modo, el software de patrones del clima y la inteligencia artificial procesarán los datos fidedignos recibidos por la red de sensores terrestres en satélites y en tierra, dotados de espectrómetros, para predecir el clima. En el caso de predecir erupciones volcánicas y terremotos, el software y la inteligencia artificial identificarán el lugar de imágenes
identificarán sonidos para predecir su ocurrencia, ubicación e intensidad en un mapa sonoro, y los datos procederán de los sensores sónicos. Entonces, esta sería la forma en cómo podemos desarrollar el software de patrones del clima y la inteligencia artificial. Realiza la práctica aplicando lo que aprendiste.